Y cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos, tiempo del centro de México, les saluda con mucho gusto Alberto García Zarubi. Y bien se ha dicho que se pospuso en la Cámara de Diputados la discusión de una reforma que podría empalmar a la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum con las elecciones intermedias, que serán, pues quizá las elecciones intermedias más grandes de la historia de nuestro país, renovación de Cámara de Diputados, alrededor de 14 gubernaturas, la elección judicial y una infinidad de congresos y de indicaturas en todo el país, pues se le sumaría la revocación de mandato. Se ha pospuesto la discusión, pero no se ha eliminado la posibilidad de que la revocación de mandato, que tiene consigo la instalación de toda una elección federal, se pueda resolver también en esa misma fecha. Pero hay capacidad para el país para llevar a cabo esta elección. El Instituto Nacional Electoral tendrá la capacidad para realizar esta elección, sobre todo de cara a una reforma electoral que podría modificar su vida interna. Yo le agradezco muchísimo a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, que esté con nosotros. Consejera, qué gusto saludarla. Muy buenos días a ti y también a tu audiencia. Muchísimas gracias, consejera. Pues bueno, cada vez que se habla de una reforma electoral, creo que el objetivo es ponerle más funciones al Instituto Nacional Electoral. Así pasó con la creación del IFE al INE, este paso con las nuevas funciones que tuvo en ese momento la fiscalización. Y hoy parece que se le da al Instituto Nacional Electoral la organización de todas las elecciones en una misma fecha. ¿Es posible que el INE organice tantas elecciones si se le incluye la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, consejera? A ver, el Instituto Nacional Electoral siempre ha estado a la altura de todos los retos y, como bien señalas, pues con la reforma de 2014, más de 70 nuevas atribuciones tuvo que adquirió el Instituto Nacional Electoral, nombrar a las y los consejeros de los OPLES, la fiscalización a nivel nacional, toda la capacitación para las y los funcionarios de casillas, es decir, un largo etcétera. Ahora, pues, las elecciones, la consulta popular, la revocación de mandato, ambas las tuvimos que realizar sin presupuesto o sin más presupuesto para realizarla. Pues el año pasado y en un breve lapso también, en septiembre se aprobó y se publicó la reforma constitucional para las elecciones del Poder Judicial, a las que se sumaron a las federales 19 también entidades federativas. Ahora también con la desaparición de los órganos autónomos en materia de transparencia, el INE tuvo que asumir o está asumiendo también estas atribuciones de cara a los propios partidos políticos, es decir, siempre estamos asumiendo nuevas obligaciones y me parece grave con menos presupuesto. ¿Podríamos cumplirlo? Bueno, desde luego que sí, pero hemos alertado, yo cuando menos he alertado, que pues sí se va complicando el esquema porque no solamente se trata la elección, digamos, con partidos políticos, que van a ser 17 gubernaturas en juego, 31 congresos locales, la Cámara de Diputados y Diputadas, las 500 diputaciones, más obviamente la elección del Poder Judicial, que corren por cuerda separada, porque recordemos que las del Poder Judicial no pueden participar los partidos políticos. Por tanto, necesitamos dos estructuras distintas, no se pueden, digamos, instalar las casillas en el mismo local, no podemos tener las urnas en los mismos locales, porque en las elecciones del Poder Judicial no puede haber representación de partidos políticos conforme está diseñada hoy la normatividad, y en la otra incluso puede ser causal o es causal de nulidad que no haya representaciones de los partidos políticos. Las y los candidatos al Poder Judicial no pueden participar en eventos de partidos políticos ni al revés. Entonces son en los hechos dos estructuras paralelas, dos capacitaciones distintas para las y los funcionarios de casilla, para nuestros capacitadores electorales, en fin. Ahora, si sumamos la revocación de mandato, que en los hechos pues es una figura que fue incorporada a la Constitución en 2019, hemos tenido solamente una revocación de mandato, que fue en abril, el 10 de abril de 2022, y bueno, a ver, por un lado, creo que tiene razón la reforma en señalar que habría más participación si es el mismo día de la jornada electoral,
pero sí es cierto que en términos de organización, pues claramente se requieren más recursos, necesitamos más urnas para depositar las boletas, necesitamos más dinero porque es una boleta adicional, necesitamos una capacitación obviamente distinta, necesitamos capacitar a más personas porque tiene que haber una persona, eso dice la norma, que se dedique solamente a esta votación de revocación de mandato, al cómputo y escrutinio, porque obviamente pues están las elecciones para el Poder Ejecutivo y Legislativo, por otro lado estarían las del Poder Judicial y además la de revocación de mandato, es decir, los costos así pensados pues claro que crecerían, porque evidentemente no estamos incorporando tecnologías de la información y de la comunicación. Me parece que tenemos que empezar a pensar en voto electrónico para algunas elecciones, porque hacer cada vez más elecciones el mismo día, pues claramente esto implica que tenemos que tener más mamparas, más urnas, más marcadoras de credencial, obviamente más boletas electorales, más personas capacitadas para ser funcionarias y funcionarios de casilla, PREPs para lo que se pueda tener PREPs, por ejemplo, pues en la elección del Poder Judicial, por la cantidad de candidaturas y de cargos, pues no fue posible tener estos resultados preliminares y hay que planear cada elección pues conforme a lo que dice la ley y con las particularidades para llevar a cabo pues estos procesos cada uno pues con éxito el propio día de la jornada electoral. La realidad es que lo que se está proponiendo en este dictamen, que como bien señalas, pues se pospuso su discusión hasta nuevo aviso, es adelantar la fecha de la consulta popular a junio para hacerla concurrente con todas estas elecciones que el día de hoy ya tendremos que estar organizando y fijar un periodo determinado para esta solicitud que se adelantaría desde el 1 de octubre al 31 de diciembre. Recordemos que nosotros necesitamos acreditar dos elementos, que la solicitud venga de ciudadanas y ciudadanos, es decir, que tengan credencial de elector vigente de cuando menos el 3% de los que estén inscritos y que además esta solicitud provenga de al menos 17 entidades federativas donde también se cumpla este requisito de al menos el 3% del listado nominal en cada una de estas 17 entidades federativas. Entonces, pues nosotros tendríamos que revisar que estos ciudadanas y ciudadanos efectivamente están inscritos en el listado nominal, es decir, tienen una credencial vigente y además pertenecen a estas entidades federativas, lo cual también nos lleva a un proceso adicional que además ahora se junta con otro proceso que estamos llevando ya, pues que es pues la creación de nuevos partidos políticos que también confluiría, pues digamos, el año que entra para que los partidos políticos pudieran tener su registro, si es que pues cumplen con los requisitos, pues en el segundo semestre también del año que entra. Así que son muchos procesos. Con esta eventual reforma de la que se habla, pues se han escuchado que algunas de las iniciativas es acortar el tiempo que duran los procesos electorales, es decir, que no empiecen en septiembre, sino en octubre, en noviembre o en diciembre, con la finalidad de abatir costos, pero esto también pone en riesgo muchas de las actividades que tiene que realizar el Instituto Nacional Electoral y más si se le siguen sumando elecciones a una sola fecha, en este caso el primer domingo de junio de 2027. Entonces creo que también hay que tener una alerta importante de la cantidad de actividades que se tienen que hacer, las diferentes además tipos de elecciones que implican distintas actividades que tenemos que realizar institucionalmente. Y bueno, pues nosotros estaremos atentas y atentos a lo que se vaya resolviendo en el legislativo, pero pues también es evidente que si son más atribuciones, pues también se necesitan pues más recursos para poder llevarlas a cabo y el Instituto Nacional Electoral pues ya llevamos varios años en que pues se nos ha recortado el presupuesto que solicitamos y pues esto también tiene que estar en la mente de las y los legisladores, pues que cada vez con más atribuciones y con más elecciones, pues es lógico que pues se requieren más recursos para esta organización. Consejera, ¿y qué hay de la prohibición de que servidores públicos puedan hacer campaña cuando hay elecciones para, por ejemplo, Cámara de Diputados, gobernadores y otros cargos de elección popular? Porque
pues la Constitución prohíbe esto. Si se da la revocación de mandato el mismo día, entonces se permitiría algún tipo de proselitismo por parte de la presidenta. Podría estar hablando de su gestión para pues promover que se quede ella al frente de la presidencia. ¿Eso no sería inconstitucional, consejera? Pues como está planteada la reforma, perdón, la revocación de mandato en este momento, no se contempla la participación de partidos políticos, es decir, no podrían hacer promoción ni siquiera de la revocación de mandato tal cual está planteada. Las leyes reglamentarias, la disposición constitucional prohíbe la participación de partidos políticos en la revocación de mandato. La ley sí lo preveía, sin embargo, pues esto fue impugnado y la Suprema Corte de Justicia declaró inválida esa porción normativa mediante una acción de inconstitucionalidad, la 151 de 2021, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2022. Por tanto, hoy, como está y con esta sentencia de la Corte, esta resolución, esta acción de inconstitucionalidad, los partidos políticos no podrían promover la revocación de mandato. De hecho, sancionamos incluso a partidos políticos que encontramos pues algunas publicaciones que hablaban de revocación de mandato en algunas ediciones impresas que distribuían y que está prohibida hoy por disposición de la Corte. Entonces no podrían participar. Hubo un debate incluso interesante en el Consejo General que a mi juicio, pues si la figura que está en juego, que se le pueda revocar el mandato, es la persona titular del Poder Ejecutivo, a mí me parecía que pues la presidenta y en ese momento el expresidente pues podría obviamente hablar de sus hijos y todos los partidos, los de oposición, obviamente criticar las cuestiones con las que no habían estado de acuerdo y el partido pues del presidente pues también obviamente apoyar las decisiones presidenciales, pero hoy como está, los partidos políticos no podrían participar promoviendo la revocación de mandato. Solamente quizá el voto, como ahora se hizo en el tema del Poder Judicial, pero pues es nosotros una sentencia que también tenemos que acatar. Y por último, rápidamente, consejera, me ha tocado el honor de estar contigo en algunos procesos, eres un especialista en cuestiones de democracia en nuestro país. ¿Sería atractivo para el ciudadano tener tantas boletas el día de la jornada electoral, que además tendría que destinar pues un tiempo distinto al que se destina cuando se va a votar, porque serían muchos cargos de elección popular? ¿Sería atractivo? ¿Es recomendable desde el punto de vista democrático que una elección tenga tantas boletas para los ciudadanos? A mí me parece un asunto, la verdad, complejo. Tuvimos ahora, este año, solamente elecciones municipales en Veracruz y en Durango, además de las del Poder Judicial, en ambas entidades federativas. Estuvimos viendo que las personas se tardaban alrededor de 20 minutos solamente en la votación del Poder Judicial. A mí me parece que con más elecciones, gubernaturas, toda la Cámara de Diputaciones, diputaciones locales en 31 estados, más si se aprueba la revocación de mandato, la verdad es que me parece que va a ser muy complejo que las y los ciudadanos puedan saber claramente, informarse, razonar el voto, ir a dos casillas distintas, insisto, como está planteado hoy el modelo, ir a una casilla para votar por sus poderes ejecutivos y legislativos y la revocación de mandato en su caso, y en otra casilla la del Poder Judicial. Entonces serían 20 minutos en una, trasladarse, pues sí, a algún lugar cercano, porque con la clonación lo que tratamos de hacer es que no tengan que desplazarse mucho, pero de cualquier forma implica dos casillas distintas, dos tipos de boletas distintas, incluso en el tema de las campañas. Vamos a tener campañas, como vimos en redes sociales y en material impreso, porque como está hoy la Constitución y la ley, no hubo tiempo para darles en radio y en televisión a las candidaturas del Poder Judicial, y vamos a tener al mismo tiempo campañas para gubernaturas, para diputaciones locales y federales, y por tanto, pues sí, y además, pues una de la revocación del mandato que tendría que asumir el Instituto Nacional Electoral. Entonces veo complejo, y por eso creo que tenemos que transitar a otras formas de votación que faciliten a las personas primero informarse y también después votar, y no necesariamente tener que hacerlo
un día, es decir, el primer domingo de junio, tenemos que acudir todos a nuestra casilla a votar. También quizá dar un espacio más amplio de votación para que las personas pues puedan informarse y decidir los momentos en los que votan por cada uno de los cargos, claro, teniendo un límite que es el propio día de la jornada electoral, 1 de junio. Pues vaya reto, consejera, el que se va a tener tanto en el Instituto Nacional Electoral como nosotros los ciudadanos, si es que se empieza a normalizar esto de tener muchas elecciones el mismo día de la jornada electoral. Pero estaremos muy atentos y por lo pronto, consejera Carla Humphrey, te agradezco mucho, es un honor siempre platicar contigo. Al contrario, te agradezco mucho este espacio y pues seguimos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias, consejera. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más. Informativo NTR con Guillermo Ortega Ruiz. Radio